Yo estaba en un grupo de hombres, era una reunión, fueron varias reuniones, todo tenía que ver con la reforma. Y finalmente yo sentí por amor que necesitaba hablar. Y les dije, ustedes hombres no son reformados. ¿Cómo te atreves a decir eso? Bueno, porque es verdad, ustedes no son reformados. Ustedes tienen solamente una doctrina de la reforma. Todos llegaron a creer en la soberanía de Dios en la salvación. Felicidades. Aplaudo eso, pero eso no es de lo que se trata la reforma. La reforma se trataba de saber las escrituras y conformar cada aspecto de tu vida con las escrituras. ¿Entiendes eso? Entonces, puede haber una práctica o si voy a tu iglesia y antes de predicar voy a tu biblioteca y veo toda clase de libros. Quiero decir, veo los más antiguos que son muy buenos, veo a Flavel, veo a Edwards, veo a Calvino, veo a los más recientes, veo a Sproul, a MacArthur y todos los otros. Y cuando voy a tu iglesia nada de lo que hay en esos libros está siendo practicado. La presentación del Evangelio, yo pensaría que eres un evangélico mediocre, especialmente cuando haces el llamado a los hombres para que sean salvos. Puedes tener todo en tu cabeza, pero si no se pone en práctica realmente no importa mucho. Ahora él dice, ¿dónde tendrá su origen esta apostasía? Él dice de espíritus engañadores. La palabra en el principio vino a significar un hombre errante o vagabundo. En serio. Y después de eso significó algo como seductor o engañador. O impostor, alguien que solamente va de ciudad en ciudad, aparentando ser algo que no es, engañando y mintiendo a las personas. Pablo puede estar usando esto sobre profesores itinerantes que causaban solamente problemas. Ahora él dice doctrinas de demonios, esto es doctrinas de los agentes del diablo. Porque el diablo no se refiere a sí mismo como un demonio, sino agentes del diablo, y sabemos todo esto al ver 1 de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. He escuchado a personas decir, es un león rugiendo. ¿En serio he escuchado eso? Es un león rugiendo y leones que rugen. Realmente significa que no tienen dientes y él está realmente asustado, pero realmente él no puede causar muchos daños. Es la cosa más estúpida que escuché en mi vida. Personalmente yo he visto el daño que él ha hecho en los últimos 33 años a hermanos que empezaron la carrera conmigo y ya no están, y temo lo que él podría hacerme. Siempre estoy pidiendo al Señor esto. Aumenta el temor del Señor en mí. Aumenta el miedo al pecado en mí y un miedo sano de este diablo. Fui atacado por hombres con tanta crueldad que fue espantoso. ¿Te das cuenta que sin el cuidado protector de Dios, en un segundo el diablo podría destruir todo lo que tienes? Arruinar tu reputación, absolutamente destruirte. ¿Has mirado dentro de su boca? Es asustador. ¿Cómo él devora? Juan 8:44. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él miente, es un mentiroso, es excepcional, es brillante, es su maldad absolutamente brillante. Y la única cosa que se interpone entre el poder destructivo de sus mentiras y la novia de Cristo es el esposo, el rey. Por eso no deberías correr para alejarte de él.
Ahora los medios, los instrumentos de la apostasía, miren el versículo 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ustedes tienen que entender esto. No quiero exaltar mi posición o exaltar la posición como predicador. Pero quiero decirte algo, mientras Dios use a hombres para el progreso de su reino por la proclamación de la verdad, así también el diablo usa a hombres en el progreso de su causa contra el reino de Cristo. Quiero que vean algo del libro de Hechos, que cuando el reino está progresando es porque la palabra de Dios está siendo proclamada. ¿Quieres que el reino progrese? Proclame, proclame, proclame la verdad. Pero tienes que entender que hay dos líneas en este campo de batalla. En una están los hombres con la verdad, están los hombres de la verdad, no por méritos propios, sino por elección, por la soberanía y por la gracia de Dios. Son hombres con la verdad y deben permanecer en la verdad y dejar de jugar como niños pequeños y dedicarse a conocer la verdad y proclamarla. Y de este lado hay otra línea y hay proclamadores de mentiras, frivolidades y hasta buenas cosas, pero no las mejores cosas de Dios. Ahora él dice que hay engañadores porque no hablan la verdad. ¿Pero qué significa eso? Que no hablan conforme a lo que está escrito. Y con eso confirman que no hay para ellos. Y con eso confirman que no hay para ellos amanecer. Joven, cuando subes al púlpito nadie necesita saber lo que está en tu corazón. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Si vas a un campo misionero, déjenme compartir algo. Alguien me llamó hace un tiempo y me dijo, yo quiero ir al campo misionero. Y yo le pregunté, ¿por qué? Él me dijo, quiero entregar mi vida. Yo le respondí, joven, nadie aquí en Perú necesita de tu vida. Ellos necesitan de la palabra de Dios proclamada a ellos. Mentirosos, son mentirosos, porque no hablan de acuerdo a lo que está escrito. Son hipócritas porque pretenden tener una espiritualidad que viene de Dios, pero de hecho, en el mejor de los casos, su espiritualidad es carnal, no natural, y en el peor de los casos es demoníaca. Ahora, nuevamente, ¿cómo sabes que la espiritualidad de alguien es de Dios? Porque se conforma a lo que está escrito. Se conforma a lo que está escrito. Tiene cauterizada la conciencia. Creo que esto se puede manifestar de dos maneras diferentes. En primer lugar, ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que mienten, pero sus conciencias están tan cauterizadas que ya no creen más en Dios o ya no le temen. Ahora, esta idea de conciencia cauterizada, cuando yo era en nuestra granja, cuando yo era pequeño, removíamos los cuernos al ganado con estos grandes cortadores y solamente removíamos los cuernos. Era peligroso para el ganado porque sangraban y había riesgo de infección y también dolía. Más adelante lo que hacíamos con nueva tecnología, cuando un tercero nacía lo traíamos después de una cierta cantidad de meses y teníamos este hierro, un hierro eléctrico con un agujero en ello y lo pondrías en el cuerno y bajarías y les dolía en el principio. Y luego de repente el animal se quedaría quieto porque ¿qué estabas haciendo? Estabas quemando ese cuerno, pero también estabas quemando cada uno de esos nervios. Ellos ya no temían, ya no sentían nada. Eso es lo que significa. Ahora sabemos que ellos mienten, porque hay otra manera que yo creo que ellos realmente piensan que hacen lo correcto. Pero, ¿cómo ellos llegaron a este punto? Miraron las Escrituras. Y particularmente miraron el Evangelio y encontraron poco deleite en ello, poco poder en ello, poca utilidad en ello para sus ministerios. Y es por esa razón que Dios los entregó. Y la mejor palabra que puedo usar aquí, a la frivolidad, a la vanidad,
E iglesias a través de todo el mundo se llaman evangélicas. Es por eso que ese término no significa absolutamente nada hoy. Iglesias por todos los Estados Unidos, iglesias por todo el mundo, iglesias evangélicas, están llenas de este tipo de frivolidades. Quiero que veamos dos versos del 3 al 5. Los versos 3 al 5 me tomaron desprevenido. En razón de los versos 1 y 2, yo no esperaba lo que se dice del 3 al 5. Algunas personas preguntarán, ¿por qué? Bueno, si miran los versos 1 y 2, él está usando un lenguaje que no se usa en ningún otro lugar en las Escrituras. Él dice, pero el Espíritu dice claramente. Es como, oye, escucha, esto es importante. Y luego él continúa y habla sobre espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y él habla sobre hombres llenos de hipocresía y que son mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada. Y empiezan a pensar que en el versículo 3 él va a hablar sobre la revelación del anticristo. Quiero decir, algo grande viene en el versículo 3. Pero ¿qué leemos? Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos. Cuando miro esto hoy, especialmente como americanos, y bueno, no tenemos temor de la apostasía, estamos casados, y he mirado a la mayoría de ustedes y ustedes definitivamente no se abstienen de alimentos. Necesitan abstenerse un poco en realidad para ser bíblicos. No quería que pensaran que yo estaba siendo muy simpático. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Quiero decir, ¿cómo pueden poner estas dos cosas juntas? No tiene sentido. Pero si piensas lo suficiente, empiezas a ver, wow, estoy en un gran riesgo de apostatar. La iglesia está llena de... No la iglesia, sino el concepto de cristianismo en los Estados Unidos. Está llena de apostasía. ¿Qué está diciendo? Quiero decir, ¿qué realmente significa? Lo que él está diciendo es esto. En cualquier momento que pongas algo delante del Evangelio de Jesucristo, cualquier momento que pongas algo más elevado y le das más énfasis a algo más que el Evangelio de Jesucristo, estás cometiendo apostasía, al menos hasta cierto punto o de alguna manera. Déjeme darles un ejemplo. Hay iglesias que pueden establecer encima del Evangelio algún tipo de moralidad, o legalismo, o sobre reglas. Yo hago homeschooling y amo a los que hacen homeschooling y los movimientos de homeschooling. Pero a veces he participado en conferencias y honestamente parece más con la película Orgullo y Prejuicio que con el cristianismo. Es todo sobre la forma en que te vistes y cómo hablas y sobre cómo hacer caligrafía. ¿Qué? No. Un pastor una vez me habló y él dijo, quiero que vengas a predicar a mi iglesia, porque creo que tenemos mucha gente perdida en la membresía. Yo le dije, bueno, quizás yo debería predicarte a ti, si tienes mucha gente perdida en la membresía. Yo le dije, ¿qué quieres decir? Él dijo, en mi iglesia tenemos a muchos que hacen homeschooling. Yo dije, hermano, yo hago esto, también lo haces. Entonces, ¿qué estás diciendo? Él dice, hay personas que si le dices que se levanten para dar su testimonio, ellos dicen, hace 5 años encontré el homeschooling. ¿Qué está ocurriendo allí? El Evangelio está siendo puesto abajo y algo más está recibiendo importancia. ¿De qué hablas más, pastor? ¿Sobre qué? ¿Qué más predicas? Yo fui acusado algunas veces de tener solamente un sermón. Todo lo que hago es ir a Romanos 3 y enseñar sobre la propiciación. Y yo digo, sí, y leí cientos, tal vez miles de sermones de Spurgeon. Y si él tomó algún texto oscuro de alguna parte de la Biblia, él volvió a la propiciación. De hecho, en mi estudio de todos los grandes predicadores a lo largo de los siglos, siempre hay un énfasis en el Evangelio de Jesucristo. La sangre que fue derramada, y ellos no podían alejarse de eso porque eso los cautivó. Entonces, si ellos hablaban sobre el matrimonio, ellos hablaban sobre la cruz. Podemos tomar el legalismo y ponerlo por encima del Evangelio.
Y al mismo tiempo esto es más predominante. Podemos tomar el antinomianismo, nuestras libertades, y ponerlas por encima del Evangelio. La razón por la cual no pueden someterme en la libertad de mis hermanos más nuevos es por causa del Evangelio. Y como se muestra, vamos a Tito 2, 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pablo dice, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bienaventurado es el hombre que medita en la ley de Dios. Parece que cada vez que hablo sobre los mandamientos, o yo hablo sobre mi deleite en la ley de Dios, quiero decir, personas en la iglesia me dirán cosas como, la ley es simplemente opresiva. Esto es lo que siempre les pregunto. ¿Qué ley es opresiva? ¿Es la que dice que no debes tomar la esposa de tu prójimo? ¿Esa te reprime? Entonces tienes serios problemas. ¿O es la que te dice que no des falso testimonio contra tu prójimo? ¿Eso te reprime y te hace sentir que no tienes libertad? No, no somos salvos por la ley o la capacidad de guardar los mandamientos. No, no, no. Somos salvos por creer, y todavía el creer es un don de Dios. Y todavía aquellos de nosotros con un corazón regenerado nos deleitamos en la ley del Señor. Y es la ley del Señor, los mandamientos de Dios, que nos permite saber cómo expresar amor hacia Dios. Otra forma es trivializar el Evangelio con prosperidad material y autorrealización. Muchos pastores hoy se llaman de entrenadores de vida. Yo aplaudo eso. Yo quiero que ellos dejen de usar la palabra pastor, porque ellos no lo son. Cuando alguien me dijo una vez, ¿no estás enojado que todas esas iglesias están quitando el nombre bautista de sus letreros? Y yo dije, no, yo estoy feliz, ellos no son bautistas. ¿Autorrealización? ¿Prosperidad? Hermanos, yo literalmente tengo que contenerme cuando escucho a alguien decir, Jehová Jireh, el Señor proveerá, y después ellos señalan a su Mercedes. El Señor proveerá, ¿qué? ¿Un cordero, una oferta, un sacrificio? Y en ese monte Él ha previsto, Cristo. Y otra forma en la cual el Evangelio, nosotros tenemos ese va y viene en la apostasía, es que negamos el Evangelio al disminuir la singularidad de Cristo. Hermanos, esta será la batalla de nuestras vidas a medida que envejecemos. Vas a ver, ya está ocurriendo, vas a ver. Vas a ver, tal vez hasta la gran mayoría de los evangélicos irán a negar la singularidad de Cristo. Ellos dirán, Cristo es mi salvación. Pero ellos no van a decir, Cristo es el Salvador. Ellos van a decir cosas como, ¿quién soy para juzgar? No puedo juzgar a los demás y lo que otros creen, pero para mí Jesús es mi Salvador. Eso es apostasía. Escuchen, podría convertirme el predicador más popular de los Estados Unidos. Mañana podría estar en todos los programas de entrevistas liberales. Todo lo que tengo que hacer es cambiar mi artículo definido por un artículo indefinido. Solo tengo que dejar de decir que Jesús es el Salvador por Jesús es un Salvador. Y todos me aplaudirán. Los cristianos fueron perseguidos en los primeros siglos por ser ateos. ¿Lo sabías?
porque estaba el reino delante de ellos. Estaba el imperio romano con miles y miles de dioses. Y todos estaban de acuerdo con los dioses de los demás. Cambiaban dioses como cambiaríamos cartas de béisbol cuando éramos niños. Ellos afirmaban uno al otro y luego vienen los cristianos, todos sus dioses son vanidad. Ellos no son dioses y además César no es un señor, Jesús es el Señor, ¿entiendes eso? Caesar isn't Lord. Jesus is. Do you see that? Vamos a ver, creo una gran ola de apostasía. Y esto es lo que va a suceder cuando los predicadores como yo, que no van a ceder en el día que arroje mi viejo cuerpo en la cárcel, la gran mayoría de los evangélicos se levantarán y dirán, amén, estábamos cansados de los predicadores del odio y la intolerancia. Nunca cedas a eso. Cedes a eso, mi amigo, no eres cristiano. No eres de ninguna manera un cristiano. Y también de otra forma, y esto tal vez va a doler a algunos de ustedes, cuando una iglesia, y cuando digo iglesia quiero decir un cuerpo local de creyentes, cuando una iglesia usa otra cosa más que el evangelio para atraer personas a la iglesia, ellos están cerca de la apostasía. Déjenme dar un ejemplo. Voy a páginas web, busco iglesias en internet, veo una página web, lo que es maravilloso para mí. Veo esta foto, es tan común, de solamente un grupo de personas espectacularmente bellas. Ellas son muy bonitas y todos están sonriendo y tal vez se están abrazando. Y observas cosas como una comunidad acogedora, de servicio y amable. Y te invitan a unirte a ellos y cosas así. Y mi primera pregunta es, quiero ir a mis pastores a veces y hacerles esta pregunta. ¿Cómo ellos consiguieron todas las personas bonitas? Porque nuestra gente es medio fea. Quiero decir, en serio. Quiero decir, ¿dónde ellos consiguieron todas esas personas guapas? Y luego el Evangelio se encuentra en la página 16 del sitio, una versión diluida, sin poder de lo que está escrito. La atracción son ellos mismos. Pero dirás, hermano Polo, Jesús no dijo que nosotros cristianos seríamos conocidos por nuestro amor. Los apóstoles no caminaron abrazándose unos a otros mientras caminaban a la ciudad. Entonces no saques este texto fuera de contexto. Yo estaba con el hermano Conrad, es posible que ni siquiera recuerde, estábamos en Rumanía hace muchos años. Él estaba predicando a los misioneros y él dijo esto. ¿Quieren saber cómo Pablo empezó una iglesia? Él tomó un gran cartel y escribió la cosa más escandalosa que él podría escribir. Predicamos a Cristo crucificado. Y fue con este mensaje escandaloso que el poder de Dios se manifestó. En la regeneración y redención de los hombres. No intenten poner un rostro bonito y mundano en tu iglesia. No desarrollen esa idea que es frecuentemente usada en los cultos, que vamos a suavizar el Evangelio y poner las demandas en algún lugar lejos, en la parte de atrás, o los contenidos escandalosos allá atrás y gradualmente mover las personas en esa dirección. Eso es un engaño. Felicitaciones. Llegan a ser muy parecidas a las personas descritas en los versículos 1 y 2. Predicamos a Cristo crucificado. Ahora, en 56 segundos, ¿cuál es la cura para esto? Vea el versículo 6. Joven Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro trabajo? Como el capitán de un barco en el púlpito, mantén el barco en la dirección correcta. ¿Cuál es esa dirección? Directo en el Evangelio de Jesucristo.
gospel of Jesus Christ. Todo lo que se refiere a tu iglesia es sobre el Evangelio de Jesucristo. Tu proclamación empieza con el Evangelio de Jesucristo, en colores vivos. El Evangelio, el Evangelio. Nada mayor fue dado a una criatura. Nada mayor fue hecho por Dios. Tu paladar es poco refinado espiritualmente, que quieres otras cosas. ¿Es el paladar de tu iglesia tan poco refinado debido a tu predicación? ¿Que tienes que entretenerlos o mantenerlos ocupados con tu visión? Para que ellos tengan un propósito. Realmente me enfermo y me cansé de los hombres con sus visiones. Pastor, la única visión que necesitas es Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos y simplemente obedecerlo. ¿Lo obedeces? Y permíteme que esta obediencia y la gracia de Dios te lleven donde Cristo quiere que vayas. Deja de construir tu propio reino, predica el Evangelio de Jesucristo. Haz solo lo que está escrito.